Bueno, una vez que hemos establecido en un marco teórico, como hemos visto en la charla anterior, los pasos a seguir en una auditoría de bioseguridad, pues en esta presentación vamos a abordar la resolución de un caso práctico simulando la visita a una explotación. Empezamos realizando la entrevista, en este caso con el propietario de la explotación, provisto de la encuesta epidemiológica y el mapa con el perímetro de la explotación. En la entrevista pues obtuvimos la siguiente información. Se trata de una explotación de 800 hectáreas, presenta un uso mixto entre ganadería y actividad cinegética. La producción bovina consta de 140 cabezas que se dividen en 2 lotes, su alimentación es ambiental, salvo en época de partos, donde reciben un suplemento, y se trata de una explotación con antecedentes de tuberculosis desde el año 2012. En lo referido al ovino, la propiedad cuenta con 600 cabezas que se dividen en 2 lotes y que al igual que el ovino, pues la base de su alimentación son los recursos disponibles en el ambiente. Para el ovino no se han destacado problemas sanitarios. En lo referido al porcino, en la explotación están presentes 2 fases de producción. Por un lado, la recría primalamiento. En este caso, cada año entran 350 cerdos que se manejan en un único lote y su alimentación se basa en harina comercial que se distribuye una vez al día en un patio hormigonado. La parcela de primalamiento además consta de una parcela de campeo provista de un bebedero comercial y un embarradero, y hasta la fecha no se habían detectado problemas sanitarios destacables. Por otro lado, de esos 350 cerdos, 160 se quedan en la explotación para aprovechar la montanera. Estos cerdos se manejan en un único lote que aprovecha todas las parcelas a excepción de C7, con alimentación ambiental y sin problemas sanitarios destacables. Y por último, en lo referido al aprovechamiento cinegético, pues en esta finca también se arrienda, ¿no?, la caza mayor, con una bolsa anual de 100 animales abatidos en 2 monterías, donde se produce una gestión intensiva de los silvestres, ya que hay varios comederos específicos distribuidos por toda la finca. Y además, en este caso, pues se habían producido decomisos en monterías. Aquí mostramos el mapa en blanco. Y en esta diapositiva mostramos el resultado de la caracterización del entorno de la explotación, así como las distintas parcelas o unidades ganaderas. En este caso, la explotación pues linda con 5 fincas, todas ellas con un aprovechamiento mixto entre ganadería y actividad cinegética, y que además todas constituyen acotados de caza mayor. En total, pues caracterizamos 10 parcelas, 6 con un aprovechamiento exclusivo del ganado, 1 con un aprovechamiento mixto y 3 con mayor aprovechamiento cinegético sobre el ganadero, aunque en estas parcelas pues también se estuvieron accesibles al ganado. Decir que a excepción del límite con la explotación del suroeste, con malla cinegética, el resto de la explotación presentó malla ganadera, aunque el propietario pues tenía en mente instaurar una valla cinegética para separar las parcelas de monte de las zonas más adhesadas. Además, como comentaba, pues hay una elevada densidad de ungulados silvestres en la región, obtenidas por los bolsos de caza, y antecedentes de problemas sanitarios en bovino y en silvestres en esta región de estudio. ¿Qué hacemos? Bueno, pues en lo referido a la caracterización de los puntos de riego, en total se identificaron 14 puntos de riego, de los que 7 correspondieron con puntos de agua. Los asteriscos que vienen aquí en amarillo pues representan los comederos disponibles para los silvestres. Una vez identificados todos los puntos de riego, es la hora de visitarlos y valorarlos. Como comentábamos en la primera diapositiva, se trata de una explotación con aprovechamiento mixto entre bovino extensivo y porcino en aprimalamiento y montanera. Por tanto, evaluamos los riegos para ambas especies y los distintos sistemas productivos. En esta diapositiva mostramos la charca X1. Es el único punto de agua disponible y compartido entre las parcelas C1 y C5. Observamos además una gran cantidad de indicios de silvestres en las inmediaciones, donde además en C1 contaba con 2 puntos de suplementación para jabalí. Esta parcela se encontraba muy alejada de aprimalamiento, y por tanto no existe riego para los primales, ya que no tenían acceso a este punto. Sin embargo, tanto para el bovino permanente, como para el cerdo montanera, pues supone un riesgo máximo. Pero ¿por qué para bovino y montanera el mismo riesgo? Es decir, durante la montanera hay mayor disponibilidad de agua, pero no obstante, el hecho de ser el único punto disponible para bregarse durante todo el año, junto con la elevada presencia de indicios de silvestre y los comederos para silvestres en las proximidades que aumentan, ¿no?, la atracción del silvestre hacia este punto, pues hacen que se genere al final el riesgo máximo. En este caso, pues se propusieron 3 medidas alternativas.
Por un lado, establecer un vallado permanente para impedir el acceso al ganado y sustitución del punto de agua por bebederos selectivos. Esto lo tendríamos que establecer tanto en la parcela C1 como en la C5. El vallado permanente para impedir el acceso y sustitución del punto de agua por bebederos provistos de agua de la propia charca. A diferencia de antes que establecíamos el sondeo, aquí es de la propia charca, lo que requeriría una peor condición o calidad del agua. O una tercera opción del vallado permanente para impedir el acceso del bovino, pero con puerta de acceso temporal para que el cerdo montanera, perdón, e instalación de bebederos elevados para bovino. Aún así, en la parcela C1, no ya en este punto, sino en la parcela C1, se recomendaron una serie de medidas dirigidas a reducir la presencia de los silvestres, como la eliminación de la suplementación de alimento, el incremento de la extracción de jabalís, es decir, un incremento de la presión cinegética, y la reducción de la capacidad de acogida del hábitat, ¿no? Es decir, recomendación de aclarar la zona de monte para reducir al final el refugio para el jabalí. Como sabéis, teniendo alimento y refugio, el jabalí, pues al final, al ser una especie tan prolífica, pues se multiplica exponencialmente. En esta diapositiva, pues mostramos el punto X2, que es un manantial que forma una charca permanente de menos de 25 metros de diámetro durante el verano. Presenta un gran número de indicios de silvestre, ya que pudimos observar bañas, ozaduras y rascaderos en las encinas de las inmediaciones, donde además a menos de 10 metros de esta charca había un comedero de jabalí selectivo para rayones. De nuevo, obtuvimos un riesgo máximo para el porcino montanera y el bovino permanente, como venimos comentando durante toda la charla, ¿no? Estos aspectos tanto teóricos como en el ejemplo anterior. Pequeño diámetro más gran cantidad de indicios del silvestres, en la que además en esta parcela no se respetan los periodos de vacío y hay solapamiento entre especies ganaderas por riesgo máximo. Sin embargo, en el caso de los primales, le damos un riesgo bajo porque estaba más próxima a la parcela de primales, pero al final no acceden a este punto. En lo referido a las medidas propuestas, pues uno era encauzar y almacenar el agua de este manantial para uso agrícola. Por lo tanto, tenemos que poner puntos alternativos, como abrevar en bebederos selectivos, lo mismo pero para uso ganadero, o transformar este manantial en una gran charca con vallado permanente impermeable, desde la que obtener agua útil para fines agrícolas y abrevar al ganado en bebederos selectivos. Es decir, que estas medidas también parecen muy costosas, ¿no? Pero en este caso nos adaptamos a la necesidad del propietario, que tenía pensado realizar una canalización del manantial para incrementar el aprovechamiento en época de déficit hídrico. En esta diapositiva mostramos los puntos de agua disponibles en la parcela del centro de aprimalamiento, C4, y en la parcela de reclusión del ovino durante la paridera, C7. En el punto X5, que es el presente en el centro de aprimalamiento, pues consideramos tanto el embarradero como el bebedero, ¿no? Que estaban ambos controlados por caudal artificial. En este caso no existiría riesgo para bovino, ya que no accede a esta parcela. Sin embargo, existe un riesgo moderado alto de estos puntos para el cerdo en aprimalamiento, ¿no? Ya que son puntos de agua permanente y durante el verano, al no haber ningún otro punto disponible en las inmediaciones, pues puede generar atracción del silvestre. Y además, como podéis observar en la imagen, está ubicado en una de las zonas con mayor matorralización en su inmediación. Sin embargo, el riesgo montanera pues, se diluye, ¿no? Ya que los cerdos únicamente utilizan esta parcela durante la dormida y existe un mayor número de puntos de agua disponibles durante este periodo. En lo referido a las medidas, pues en este caso la opción era eliminar ese punto de agua, ¿no? El embarradero, perdón, establecer un vallado periférico con una puerta de acceso. De esta manera podría estar el punto de agua disponible cuando el ganadero considerara para los cerdos. Esto nos decía que era muy relevante, sobre todo en época de verano, ya que la principal función de estos embarraderos pues, es que los animales se refresquen, o mantener el embarradero, pero elevar el vallado perimetral, ¿no? Al final, lo que decíamos, intervenir sobre esta parcela en la que se incluyen estos dos puntos de riesgo, ¿no? Darle altura, porque al final hay elevada abundancia de ciervo para evitar el acceso de ciervo y mejorar el vallado en la parte inferior para evitar el acceso de jabalí.
En lo referido al punto X6, pues los cerdos en Montanera no acceden a esta parcela, el riesgo es bajo para el cerdo en aprimalamiento al estar este bebedero, perdón, pegado a la parcela de los primales y permanecer varios meses recluidos en las mismas. Sin embargo, este riesgo es moderado alto para el bovino, ya que estos bebederos no son selectivos por altura y son compartidos entre la parcela de reclusión del ovino y la parcela C7. El mayor riesgo, ¿no?, del segundo bebedero se debe a la presencia de una fuga que generaba zonas embarradas. Por tanto, una medida para estos bebederos pues, sería sustituir estos bebederos actuales por bebederos a dos alturas que posibiliten un uso selectivo por cada especie, reparar las fugas existentes para evitar esos encharcamientos y implementar un adecuado protocolo de limpieza y desinfección. En esta diapositiva pues, se muestran los dos puntos de agua disponibles en la parcela 3. X3, que engloba un nacimiento de agua que origina un regato temporal, generando varias charcas permanentes con bastante uso de la fauna silvestre por la presencia de comederos en las inmediaciones. Este punto será un punto de suplementación para ciervo en el que el alimento se suministraba directamente en el suelo. Por todo ello, pues el riesgo es máximo tanto en la fase de montanera como para el bovino permanente, pero sin embargo el riesgo se reduce para el cerdo en aprimalamiento, ya que X3 no es accesible para los primales, aunque este punto no se encuentra excesivamente alejado del centro de aprimalamiento. Por tanto, en lo referido a las medidas, pues serían similares, ¿no?, a las que propusimos para el punto X2. Por otro lado, X4 pues, presenta una charca temporal que estaba seca en el momento de la visita. Sin embargo, su proximidad al punto de suplementación y el hecho de que constituye una parcela aprovechada conjuntamente y simultáneamente por el cerdo montanera y el bovino hace que también presente un riesgo moderado o alto, mayor en bovino simplemente por el mayor periodo de exposición. En cuanto a las medidas, pues sería la eliminación del punto o vallado permanente para impedir el acceso del ganado y sustitución por bebederos selectivos provistos de agua de sondeo, y un vallado permanente para impedir el acceso del bovino, pero con puerta de acceso temporal para cerdo en montanera e instalación de bebederos elevados para bovino. Y por último, en la parcela C9 visitamos una charca temporal que estaba seca en la visita en una parcela de reclusión de bovino, presente en la zona dehesada más abierta de la explotación, la zona más abierta, ¿no?, de la explotación, casi la mayoría era pastizal, donde no pudimos apreciar indicios de fauna silvestre. En esta charca sí que se habían detectado los compañeros de la Universidad de Extremadura la presencia de micobacteria en el año 2015 y la vallaron. Aunque como podéis apreciar en la foto, pues el vallado estaba muy mal estado y era permeable tanto para el silvestre como para el ganado en el momento de la visita. Como era una charca temporal solo accesible al bovino sin indicios de silvestre, pues se cuantificó con un riesgo moderado. En lo referido a las medidas, pues eliminación del punto y sustitución por bebederos elevados provistos de agua de sondeo o vallado permanente para impedir el acceso al bovino y sustitución por bebederos elevados provistos de agua de sondeo. Como veis, en estas charcas con características similares, pues las medidas y las distintas alternativas, pues en muchos casos son comunes. En las siguientes diapositivas, pues lo que quería mostrar es un presupuesto, ¿no?, o los costes estimados de la implementación, ¿no?, de estas distintas alternativas. Por ejemplo, en lo referido a X1, que también podría ser aplicable a X4, pues al final el vallado ganadero, ¿no?, para perimetrar la finca llevaría un coste al que tendríamos que sumarle lo del bebedero de bovino y de porcino, esos bebederos selectivos, más incrementarle, que aquí no lo he incluido, el coste, ¿no?, de llevar ese agua de sondeo. Por otro lado, si nos vamos a la tercera alternativa, pues al final el coste sería un poco menor, ¿no?, porque al final el agua se nutriría de esos bebederos selectivos de la propia charca. En lo referido a estos manantiales o nacimientos de agua, pues la canalización requería al final una obra que tendría un coste bastante elevado, al que se le sumaría el precio de los bebederos selectivos. Y por otro lado, ¿no?, como la medida menos costosa sería pues, transformar
el manantial y al final establecer un vallado cinegético para evitar la entrada de ganado. Y lo referido al punto X5, que si recordáis era el que estaba presente en el centro de aprimalamiento, pues el vallar el ganado y poner bebedero selectivo llevaría este coste, pero sin embargo, como podéis observar, la opción 3, en la que sería impermeabilizar toda la parcela, ¿no?, frente a los ungulados silvestres, en la que ya tendríamos que establecer un vallado cinegético, pues sería una alternativa más costosa. La idea, lo importante es eso, ofrecer distintas alternativas, estando abiertos a conocer las propuestas del ganadero y realizar, intentar reducir el riesgo con la menor inversión. Sin embargo, aunque las medidas son específicas para cada punto de riesgo, también se puede, ¿no?, hacer una serie de recomendaciones generales en toda la explotación. No me quiero parar mucho porque tenemos poco tiempo, pero bueno, lo referido a la gestión sanitaria, pues es muy importante, ¿no?, que todos los años entran 350 cerdos en la explotación, hacer un chequeo de esos cerdos de entrada, ¿no? Y también la monitorización de los ungulados, ¿no?, silvestres que se abaten en las distintas monterías. Hay que tener un control. La gestión cinegética, lo que hablábamos siempre, no utilizar alimentación suplementaria, incrementar el número de extracciones y esto en estas explotaciones, ¿no?, que al final son permeables para el silvestre, no tiene mucho sentido si no hay un plan de actuación conjunto entre los distintos acotados de la zona. La gestión de los vallados, lo que decíamos, en este caso concreto, pues implementar un vallado que delimite el uso ganadero, la dehesa, del cinegético, ¿no? Separar el silvestre del doméstico, reducimos riesgo. El cerramiento perimetral de toda el área ganadera, ¿no? Elevar el vallado, lo que decíamos, impermeabilizar la parcela de aprimalamiento frente al silvestre. O instalación de un sistema de doble vallado en estas parcelas de recursión del ganado, ¿no?, donde al final pueden interactuar y establecerse contactos directos. Y la revisión del estado de conservación del mismo. La gestión de pastos, evitar el acceso a las parcelas con mayor querencia para los silvestres, ¿no? Mantener un vacío sanitario durante un periodo mínimo de un mes entre parcelas utilizadas por distintas especies. Mantener, esto es un poco más complicado, ¿no?, una parcela vacía sin ganado que actúe a modo de tampón, ¿no?, entre dos parcelas pastoreadas por distintas especies. Y muy importante también, como incidía mucho Joaquín y también Germán, la gestión de los subproductos y las corróneas. Instalar en este caso un contenedor de cadáveres para rumiantes fuera de la explotación, acondicionar un área vallada accesible a las aves necrófagas, ¿no? Al final había bastante frecuente el avistamiento de aves necrófagas en la zona, entonces es un medio de gestión de ese residuo natural. Solicitar autorización para instalar un mudalar en la explotación. Y a modo de resumen, pues en lo referido a los rumiantes, pues en este caso pues habría que modificar, ¿no?, la gestión ganadera para evitar el contacto con el cerdo en montanera y minimizar las posibles interacciones con los ungulados silvestres, así como instalar el contenedor de cadáveres. Para el cerdo en fase de aprimalamiento, pues certificación del estatus sanitario de las explotaciones de origen, refuerzo perimetral de su área productiva frente a ungulados silvestres e implementación de medidas específicas en sus puntos de agua. Se recomienda además incrementar la atención para la retirada de posibles bajas producidas al inicio de aprimalamiento, que sobre todo cuando nos comentaban que se producía un mayor número de bajas. Y en lo referido a la montanera, además de las recomendaciones para la fase de aprimalamiento, pues las actuaciones generales y específicas en materia de vallados y puntos de agua permitirán, ¿no?, una correcta gestión de las parcelas que evite el contacto tanto con el ganado como con la fauna silvestre. Y además en este informe, ¿no?, al final se entregan como una serie de conclusiones de lo que hemos sacado de la visita. No entro en detalle porque vamos mal de tiempo, pero bueno, en este caso pues se ha tratado de una explotación con una ganadería extensiva muy profesionalizada, pero que buscaba minimizar los riesgos de transmisión de enfermedades, en este caso en concreto o más focalizado en tuberculosis. El principal riesgo, lo procedente de la silvestre, era el jabalí, y como comentábamos hay que evitar la suplementación y coordinar los planes de ordenación cinegética con los cotos lindantes. También la aparición intermitente de boninos positivos a tuberculosis en la comarca, así como la detección de porcinos seropositivos tras el aprimalamiento, en otro estudio que hicimos, ponen de manifiesto por la necesidad de implementar medidas de bioseguridad para mitigar los contactos interespecíficos y disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades.
Los principales puntos de intervención para conseguir una segregación de especies domésticas efectivas a nivel espacial y temporal consistirán en una diferenciación física del territorio, como hemos comentado, segregar la ganadería de la actividad cinegética, un manejo inteligente de las parcelas y los pastos, la gestión del ganado, así como una serie de actuaciones sobre los puntos de agua. Por lo tanto, la implementación de las medidas propuestas ha de ser efectiva en la reducción del riesgo de aparición de brotes de tuberculosis en el futuro, así como de otras enfermedades infectocontagiosas. Y aquí ya para finalizar, me gustaría resaltar un punto muy importante que ha comentado Joaquín, es decir, que no obstante, insistimos en la necesidad de, una vez implementadas, no relajar las medidas de bioseguridad para mantener al mínimo los riesgos de infección en la explotación. Es decir, yo no establezco estas medidas y todo se soluciona, sino es necesario monitorear la evolución de estas medidas y esa reducción de los riesgos.